Bienvenidos una vez más a su refugio seguro para todas las noticias jugosas, los dramas candentes y los secretos mejor guardados del universo del espectáculo turco. Hoy, como lo prometimos, vamos a sumergirnos aún más profundo en el misterio que ha estado consumiendo nuestras redes sociales y alimentando las conversaciones en los foros de fans, la presunta evitación de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin y, atención, la posible relación de todo esto con Afsanur Sancaktutan. Así es, amigos, vamos a desmenuzar cada detalle, analizar cada señal y especular hasta el cansancio sobre este culebrón digno de horario estelar. Si son nuevos por aquí, bienvenidos al club. Les invito a suscribirse de inmediato y activar la campanita, porque en este canal no nos perdemos ni un solo pestañeo de la farándula turca. Prometo mantenerlos al tanto de todos los amores, desamores, escándalos y proyectos de sus estrellas favoritas. Juntos seremos los más informados del vecindario virtual. Ahora sí, sin más preámbulos, zambullámonos en este océano de rumores y especulaciones. Como todos recordamos con nostalgia, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja soñada, la personificación del amor romántico que nos cautivó con su innegable química tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación, que floreció en el mágico set de Senkalkapm, se convirtió en un fenómeno global, seguida de cerca por millones de fans alrededor del mundo. Sus viajes idílicos, sus fotos llenas de ternura, sus declaraciones de amor que derretían hasta el corazón más frío, tenían la fórmula perfecta. Pero como bien sabemos, las historias de amor, incluso las más perfectas en apariencia, a menudo toman giros inesperados y nos dejan preguntándonos qué fue lo que salió mal. La noticia de su ruptura resonó como un trueno en la comunidad de fans, dejando un vacío que aún se siente. Aunque ambos han optado por el silencio en cuanto a los motivos específicos que llevaron a su separación, los rumores y especulaciones han persistido como la lluvia persistente en Estambul. Algunos apuntaron a diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, otros a las implacables presiones profesionales que suelen acompañar la fama, y algunos, los más audaces, incluso sugirieron la existencia de terceras personas involucradas. Y es precisamente aquí donde entra en escena nuestra segunda protagonista del día, la encantadora Afsanur Sancaktutan. Afsanur, una joven actriz de talento innegable que ha ascendido rápidamente en la escala de la popularidad en los últimos años, se ha visto envuelta en este torbellino de manera indirecta, pero no por ello menos significativa. Los rumores comenzaron a encenderse cuando se la vio interactuando con Kerem en diversos eventos y reuniones sociales. Hasta aquí nada que pudiera levantar sospechas, dirán algunos. Pero, mis queridos chismosos, en el microcosmos del espectáculo, donde cada gesto se interpreta y cada mirada se analiza, cualquier interacción, por mínima que sea, puede desatar una tormenta perfecta de especulaciones y conjeturas. La teoría principal que ha estado dominando los debates en línea es que Hande Erçel podría estar evitando deliberadamente a Kerem Bürsin debido a la supuesta cercanía que éste mantiene con Afsanur. ¿Celos retroactivos? ¿Resentimiento persistente? Simplemente una profunda incomodidad al tener que interactuar con un ex en un entorno social. Las opciones son múltiples y cada fan tiene su propia versión de la historia, adornada con sus propios deseos y expectativas. Para desentrañar este embrollo y acercarnos un poco más a la verdad, vamos a analizar los hechos conocidos, las pistas que nos han dejado los protagonistas y las señales que podemos leer entre líneas. Hande y Kerem, desde el anuncio oficial de su ruptura, han evitado diligentemente coincidir en eventos públicos de cualquier índole. Esta conducta en sí misma no resulta sorprendente ni alarmante. Es una práctica común y comprensible que las exparejas necesiten espacio y tiempo para sanar, para procesar sus emociones y para reconstruir sus vidas de manera independiente. Sin embargo, lo que realmente ha captado la atención de los medios y de los fans más perspicaces es la aparente frialdad, el aura de incomodidad palpable que se percibe cuando se les pregunta, por separado, sobre el otro. Sus respuestas se vuelven cortantes, evasivas, ambiguas o, en el peor de los casos, simplemente inexistentes. Por otro lado, la relación entre Kerem y Afsanur, al menos en la superficie, parece ser estrictamente profesional y amistosa. Ambos han negado rotundamente cualquier rumor de romance o de insinuaciones amorosas, insistiendo en que son simplemente buenos amigos y colegas que se apoyan mutuamente. Sin embargo, en la era de las redes sociales, donde cada movimiento es registrado y cada interacción es diseccionada, la declaración de un famoso no siempre es suficiente para acallar las voces de la especulación.
Cada like, cada comentario sutil, cada foto juntos, incluso las más inocentes, es analizada al milímetro por una legión de fans detectives que buscan desesperadamente pruebas de algo más, de un romance secreto que se esconde a plena vista. Ahora bien, planteemos la pregunta clave: ¿por qué Hande Erçel estaría evitando a Kerem si no existe una relación romántica entre él y Afsanur? Aquí es donde entran en juego las posibles explicaciones psicológicas y emocionales, las razones ocultas que pueden estar impulsando el comportamiento de la actriz. Incluso si Hande no siente celos románticos hacia Afsanur, incluso si ha superado por completo su relación con Kerem, podría sentirse incómoda, perturbada o incluso ligeramente amenazada por la idea de que Kerem haya seguido adelante con su vida y esté socializando, trabajando y disfrutando de la compañía de otra mujer, especialmente una que pertenece al mismo círculo profesional. La ruptura, por más amistosa que haya sido en apariencia, puede haber sido dolorosa para ambas partes, y ver a tu ex cerca de otra persona, aunque sea en un contexto puramente platónico, puede reabrir viejas heridas y despertar sentimientos de nostalgia, arrepentimiento o incluso un leve resentimiento. Además, es fundamental recordar que Hande y Kerem eran una pareja extremadamente pública. Su relación, desde sus inicios hasta su abrupto final, estuvo constantemente bajo el microscopio de los medios de comunicación y de la ferviente atención de sus fans. La presión constante de mantener una imagen de perfección, de cumplir con las expectativas del público y de alimentar la narrativa romántica que se había construido a su alrededor, pudo haber contribuido a la ruptura y, sin duda, está influyendo en su comportamiento actual. Hande podría estar evitando a Kerem simplemente para evitar reavivar los rumores, para no alimentar la máquina de la especulación mediática y para protegerse de la intrusión constante en su vida privada. Otra posible explicación, quizás la más plausible, es que Hande simplemente esté protegiendo su propia imagen pública y su privacidad personal. Después de haber compartido una relación tan pública y mediática, es comprensible que quiera mantener su vida personal alejada de los focos, que desee establecer límites claros entre su rol como figura pública y su necesidad de tener una vida privada y tranquila. Evitar a Kerem podría ser una forma de evitar preguntas incómodas, de eludir las especulaciones innecesarias y de recuperar el control sobre su propia narrativa. Pero, ¿qué tiene que decir Afsanur Sancaktutan sobre todo este alboroto? Ella ha sido notablemente discreta y diplomática al respecto, limitándose a negar categóricamente cualquier relación romántica con Kerem y a expresar su respeto y admiración por Hande. En una entrevista reciente, cuando fue directamente interrogada sobre el tema, Afsanur respondió con cautela y profesionalismo: Kerem es un gran amigo y colega. Lo admiro mucho como actor y como persona. Respeto profundamente a Hande y a su trabajo. Creo que es una actriz talentosa y hermosa. No hay nada más que decir al respecto. Una respuesta cuidadosamente elaborada que, sin embargo, no ha logrado acallar por completo los rumores ni las conjeturas. Y aquí es donde llegamos al centro del debate, al quid de la cuestión. ¿Es la presunta evitación de Hande hacia Kerem una prueba irrefutable de que existe algo más entre él y Afsanur, un romance secreto que se está gestando en las sombras? La respuesta, lamentablemente, no es definitiva ni concluyente. Podría ser que sí, podría ser que no. La verdad, como suele suceder en estos casos, es que solo ellos tres, Hande, Kerem y Afsanur, conocen la verdadera historia, los detalles íntimos y los matices sutiles que conforman la complejidad de sus relaciones interpersonales. Sin embargo, no estamos completamente desamparados. Podemos extraer algunas conclusiones razonables basándonos en la información que tenemos disponible, en las evidencias circunstanciales y en las señales que hemos observado. En primer lugar, es evidente que la ruptura entre Hande y Kerem fue un evento significativo en sus vidas, una experiencia difícil que sin duda dejó una huella emocional en ambos. En segundo lugar, la relación entre Kerem y Afsanur, al menos en la superficie y según sus propias declaraciones, parece ser puramente amistosa y profesional. Y en tercer lugar, la evitación de Hande hacia Kerem podría estar motivada por una variedad de factores complejos, que van desde la incomodidad emocional y el deseo de proteger su privacidad hasta la necesidad de mantener una imagen pública controlada y alejada de los escándalos. En resumen, el drama entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas, volátiles y susceptibles a la especulación pública.
Si bien no podemos saber con certeza qué está sucediendo realmente entre ellos, podemos analizar los hechos conocidos, interpretar las señales sutiles y sacar nuestras propias conclusiones, siempre con respeto y con la conciencia de que estamos observando una narrativa desde la distancia. Pero ahora, quiero saber su opinión, mis queridos chismosos. ¿Creen que Ande está evitando a Kerem por celos de Afsanur, por un resentimiento persistente o por alguna otra razón oculta? ¿O creen que simplemente está protegiendo su privacidad, intentando dejar atrás el pasado y construyendo un futuro alejado de los escándalos mediáticos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías, sus opiniones más audaces y sus interpretaciones más creativas. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje por el fascinante y a veces turbio mundo del chisme turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido en el proceso. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Besos, abrazos y toneladas de chisme jugoso. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos eso esperamos. Hasta la próxima.